Luisa Ramírez y el informe de salud de esta semana. Iniciamos nuestro resumen de salud con el personal médico y administrativo de los hospitales del Instituto Dominicano del Seguro Social, quien inició un paro indefinido de sus labores en demanda de que se les pague su sueldo del mes de enero. Nos vamos a mantener con la firmeza que requiere el momentum hasta que se nos haga efectivo el pago. Si no se nos hace efectivo el pago en las primeras 48 horas, entonces vamos a profundizar a nivel nacional, el Colegio Médico Dominicano, esta lucha que por demás, aparte de razonable, aparte de ser transparente, es más que justa. El paro sigue indefinido hasta tanto no se haga efectivo el pago del mes de enero, que luego vamos a comenzar también a dar un tiempo de espera para que se haga retroactivo el 10%, el pago del 10%. Los médicos señalaron que solo atenderán las emergencias, afirmando que nadie le ha dado una explicación de a qué se debe el retraso en el pago. Los médicos denunciaron que los empleados que ya cobraron a través del Ministerio de Salud Pública no recibieron el incremento del 10% acordado en octubre pasado. Y la Asociación Nacional de Enfermería denunció que la mayoría del personal de enfermería no recibió el incremento salarial del 10% dispuesto por el gobierno, que estaba previsto comenzar a aplicarse en el mes de enero. Negociar un reajuste salarial en base al sueldo del personal salud y hoy salir con aplicación de un 10% al salario base, y en algunos casos ni siquiera eso se le aplicó, porque tenemos personal que le han salido el sueldo con 400 pesos de aumento salarial, otros hasta con 53 pesos. O sea, el aumento debió ser del 10% al salario digo, de que 10% al sueldo básico. No, porque ya los incentivos al tiempo en servicio son parte. Inclusive se toma en cuenta para la pensión. Francisca Peguero, presidenta del gremio, demandó del gobierno dignificar el salario del personal de enfermería, llevándolo a un monto mínimo de 40,000 pesos mensuales. Dijo también que se les debe asignar a las enfermeras una pensión digna que vaya adecuándose al índice de inflación del país y que sea incluido el personal de enfermería en los proyectos habitacionales del gobierno. Y la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida y la Fundación Dominicana Pro Ayuda a Pacientes Renales y Trasplantados solicitaron poner en marcha un patronato que dirige el Hospital Padre Villini a fin de que se puedan solucionar los problemas que afectan a los pacientes que se realizan en ese centro asistencial. Estamos convencidos de que se hace necesaria la creación de una entidad de dirección colegiada que administre y garantice un servicio más humano, más justo y efectivo para los pacientes renales de ese hospital. Edis Castillo Astacio, presidente de la Asociación de Pacientes Renales, dijo que con ese propósito fue sometido un proyecto de ley al Congreso Nacional, ya que los pacientes renales atraviesan por situaciones de falta de medicamentos e insumos que atribuyen a problemas en la gerencia del centro. Agregó que el 67% de los pacientes que se dializan usan catéteres temporales que el hospital los deja hasta por 2 años, pese a que lo ideal es que sean cambiados cada 2 o 3 semanas, lo que le genera infección. Y de inmediato el director del Hospital Padre Villini dijo desconocer las razones por las que entidades que dirigen pacientes renales atribuyen a la administración del centro algunas debilidades que enfrenta el servicio de hemodiálisis, cuando realmente los mayores esfuerzos van dirigidos a ofrecer servicios de calidad a los pacientes de diálisis. El doctor Rafael Rojas explicó que cuando el Ministerio de Salud Pública no puede suplir los medicamentos que necesitan los pacientes de diálisis, el hospital con recursos propios se dedica a comprarlos para que los pacientes no les falten. Y el Vaticano adoptó políticas que permitieron a sacerdotes violar y acosar a miles de niños. Denunció esta semana un comité de derechos humanos de la ONU que también llamó a la Santa Sede a abrir sus archivos de pedófilos y los obispos que ocultaron sus crímenes.
En un devastador informe, el Comité de Naciones Unidas criticó severamente al Vaticano por sus actitudes hacia la homosexualidad, la planificación familiar y el aborto, y pidió que se revisen sus políticas para asegurar que se protejan los derechos de los niños y su acceso a la salud. Dígale, ¿qué le parece esto? Crea, digamos, tensiones a la Iglesia Católica el hecho de que la ONU no está conforme con el informe que presentó a este organismo en torno a las violaciones de niños, la pedofilia, los abusos y todas estas situaciones, digamos, negativas que se han presentado tanto a nivel nacional como internacional, digamos, de acciones que cometen los sacerdotes que definitivamente no comulgan con lo que se predica en la Iglesia Católica. Mira, yo pienso que la Iglesia en cierta manera no ha actuado con la contundencia que demanda la población, la sociedad y los lugares donde se han cometido estos abusos, esas violaciones a niños, porque yo entiendo que la Iglesia Católica evidentemente que es una institución milenaria, histórica, y que debió ya de haber incluso expulsado a todos aquellos sacerdotes y obispos que de una forma u otra han estado vinculados o acusados de abusar sexualmente con niños. Yo creo que eso es una respuesta a ese inmovilismo de esta institución que hasta ahora no ha hecho nada. En el caso de la República Dominicana, con el ex nuncio apostólico Wencelowski, que está en el Vaticano, y a pesar de que hay pruebas contundentes, la Iglesia no ha actuado en ese sentido, la Iglesia no la ha expulsado, porque lo mínimo que se merece esa persona, en el caso dominicano, es una expulsión. Sin embargo, no solamente en la República Dominicana, en otros países ha ocurrido lo mismo y la Iglesia Católica prácticamente se ha quedado muy callada. Por eso esa reacción y ese informe de las Naciones Unidas precisamente diciendo que la Iglesia Católica no ha sido lo suficientemente fuerte para condenar y expulsar a estas personas que han cometido esos actos dolosos. Por eso es que la Iglesia Católica ha venido perdiendo terreno según pasa el tiempo en la preferencia de las religiones. Así es. O con respecto a otras religiones. Porque, por ejemplo, la Iglesia protestante ha demostrado que si aparece uno que se equivoca, paga por eso. Sí. Mira Jimmy Swaggart, que desapareció. Así es. Hizo facto. Y otros casos en desde Estados que Unidos, se demostró claro. que era propenso abusar, ¿verdad? De sus feligreses. Y a la vida y de alegre. sus feligresas. Como exactamente. Dicen. Entonces, así que es que hay que actuar. Cuando se ve ese tipo de ejemplo, la gente empieza a tener confianza en esa doctrina política. Cuando pasa lo que pasa con la Iglesia Católica, de que protege a los miembros de esa institución que actúan mal, que si se quiere pecan desde el punto de vista espiritual y que violan las leyes terrenales, entonces la confianza se va diluyendo. Así es. Vamos con Israel Figueroa y el resumen internacional de esta semana. Comenzamos este resumen internacional con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien luego de una reunión en la Casa Blanca con el presidente haitiano Michel Martelly, declaró que está alentado por la nueva ley electoral de Haití y prometió apoyo a las reformas necesarias para garantizar un proceso constante en ese país. Esa nueva ley, aprobada a fines del 2013, podría garantizar la celebración de las elecciones este año y ayudaría a resolver algunos obstáculos políticos que han impedido su celebración. La policía se enfrentó el jueves con al menos 1000 manifestantes que invadieron la estación central de trenes, metro y autobuses, la mayor de Río de Janeiro, en Brasil, para protestar por el alza del precio del boleto de autobús. La policía evacuó rápidamente a los manifestantes de la estación central con bombas de gas lacrimógeno,
varios manifestantes, muchos enmascarados y vestidos de negro, destruyeron cajeros automáticos. En Estados Unidos, la tormenta de nieve y hielo que dejó más de 1 millón de personas sin electricidad ha pasado, pero sus secuelas, según previsiones, durarán varios días, mientras cuadrillas intentan restablecer la energía. La falta de electricidad afecta principalmente un solo estado, que es el estado de Pensilvania. Un funcionario estatal comparó el miércoles los daños con los que se esperarían con el paso de un huracán. Seguimos en Argentina, donde el fiscal Jorge Di Lello solicitó al juez que el vicepresidente Amado Bodú declare como acusado en la llamada causa Chicone por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública. La causa judicial contra el vicepresidente lo ha colocado bajo un intenso escrutinio público debido al supuesto trato de favor que dio a una imprenta de dinero. El vicepresidente argentino es sospechoso de haber intercedido para que una compañía impresora de dinero que había quebrado, la Chicone Calcográfica, fuera condonada por el fisco y quedase en manos de un empresario acusado de ser su testaferro. Los cancilleres y ministros de Defensa de Perú y Chile se reunieron el jueves en Santiago para analizar el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya sobre la disputa fronteriza entre ambos países. Se trata del primer encuentro de este tipo, conocido como 2+2, desde que se hizo público el fallo internacional el pasado mes de enero. Los ministros trabajaron para fijar las coordenadas del límite marítimo entre ambos países, de acuerdo a la resolución del Tribunal Internacional. El presidente salvadoreño Mauricio Funes dijo el jueves que las autoridades de su país no tienen la más mínima idea del paradero del expresidente Francisco Flores. Flores está siendo investigado por presuntamente usar en beneficio propio las millonarias donaciones que recibió de Taiwán en los últimos 2 años de su presidencia. La semana pasada, Funes denunció que el exmandatario trató de escapar a la vecina Guatemala y que por esa razón no se había presentado en la audiencia del Comité del Congreso. Con la muerte de 3 reclusos que estaban hospitalizados, el número de fallecidos por un incendio ocurrido el pasado 27 de enero en la cárcel Modelo en la ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia, ascendió el miércoles a 15, según informaron las fuentes oficiales. El incendio dejó al menos 50 heridos y, según las autoridades, media docena de internos continúa en cuidados intensivos. Con esta información, finalizamos nuestro resumen internacional. Israel Figueroa, Noticias 16. Teacher, a propósito de esta visita del presidente haitiano Michel Martelly a Estados Unidos, cuando se reunió con el presidente norteamericano Barack Obama, y el hecho de que el presidente norteamericano diga que está alentado por la nueva ley electoral de Haití y prometió apoyo necesario para garantizar un progreso constante en ese país. Lo cierto es que a Michel Martelly le cayó como anillo al dedo, independientemente de que estemos de acuerdo o no, la sentencia del Tribunal Constitucional, porque ha permitido que se desvíe la atención de todos los haitianos y toda la comunidad internacional en torno a los pros y los contras de esta sentencia, y ha permitido que se diluya un poquito la presión interna que tenía Martelly por el hecho de que había grupos de poder, grupos de presión, partidos políticos contrarios que estaban presionando para que Martelly saliera del poder y para que se realizaran las elecciones en el tiempo previsto, porque hay que recordar que ya hace casi un año de que se debieron de realizar las elecciones y no se han hecho. Así que, bueno, vamos a ver lo que va a pasar ahora que Martelly ha prometido que sí se va a ejecutar, que se va a llevar a cabo la elección interna en ese país. Pero lo cierto es que más que ayudar ya la crítica a Estados Unidos, a Haití para que siga progresando institucionalmente, lo que hay que meter cuartos para hacer que ese país se desarrolle. Claro, obligarlo a que se institucionalice, que se va a hacer muy difícil porque un país totalmente analfabeto y con un país que es totalmente, digamos, también analfabeto desde el punto de vista de concepción política, que no hay formación política, que lo que hay es un desorden, se hace muy difícil fortalecer integralmente, sacar de lo que es un estado fallido Haití, pero hay que empezar.
Y se empieza, perdón, profesor, para finalizar, y se empieza metiendo dinero, fortaleciendo la economía, dirigiendo esa economía para que se haga autosuficiente. Mira, yo creo que, y quizás te quiero hacer una observación con respecto a la élite política haitiana. La élite política haitiana está bien formada incluso en Estados Unidos, en Francia en su gran mayoría, en Canadá. Y ese grupo muchas veces que está... Una corrección, Tito, para dejarlo seguir. No, sí. Yo sé que está bien formada, porque incluso en la manera inteligente en que han manejado la sentencia claro. y además que de alguna manera siempre tienen un paso adelante en la siempre una excelente diplomacia, la tensión que siempre existe en la relación bilateral entre Haití y República Dominicana, te demuestra que son políticos formados. Ahora, una cosa es que tú tengas formación y otra cosa es que tú tengas convicción. No, está bien, no, estamos de acuerdo. Yo lo que te quería recalcar esa parte para que el público no malinterprete en ese sentido. Entonces, y eso es un elemento importante. Ahora, como tú has dicho muy bien, ellos han desviado la atención interna porque tienen un problema interno. Todo el mundo sabe las protestas que han ocurrido en Haití. Y el hecho de que que las elecciones debieron de haberse celebrado hace un año, no se han celebrado, es evidente que eso ha generado tensiones al interior de ese país. Y sin embargo, todo eso ha pasado en cierta manera desapercibido por el hecho de que ellos han tomado la sentencia 168-13 como un elemento de carácter político interno. Porque yo te voy a decir una cosa, si las personas que están reclamando la nacionalización o la nacionalidad dominicana, que son dominicanos, entonces el problema es entre dominicanos, no es un problema de Haití. O sea, Haití ha llevado ese problema. Es decir, la gente, los muchachos y las muchachas que están reclamando la nacionalidad es porque ellos dicen que son dominicanos, que no son haitianos. Sin embargo, los haitianos en ese sentido han tomado el tema como de ellos y lo han sacado fuera, lo han llevado a organismos internacionales. Y entonces evidentemente eso, gran parte de los problemas haitianos, del problema electoral, del problema de las elecciones, evidentemente se ha olvidado. Pero ahora, como tú bien has dicho, el presidente Obama les recuerda eso y le dice: espero que la ley electoral, la nueva ley electoral en Haití mejore todo el desempeño electoral en ese país. Entonces yo creo que ellos tienen una agenda o dos agendas, una agenda hacia afuera, donde en cierta manera están la han priorizado sobre la base de la sentencia 168-13, y una agenda interna que la han olvidado, pero que tienen evidentemente que ahora es concentrarse en esas elecciones. Vamos a una pausa y luego de la pausa venimos con una interesantísima entrevista que le hiciéramos al viceministro de Relaciones Exteriores, el licenciado César Darga.